Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por acompañarnos en este informe especial. Hoy hablaremos de Pedro Montenegro Paz, un hombre de 38 años, yo diría apenas 38 años, que está en la cúpula de los narcotraficantes de la región, el primero del país, sin duda. Sin embargo, en el país no tiene cargos de narcotráfico. Investigación, sí, después de que fue detenido, pero ningún cargo de narcotráfico. Hay 3 procesos contra él. Un proceso por delito de falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado. Tiene que ver con documentos que obtuvo el año 2009 precisamente para encubrir su identidad de narcotraficante y poder moverse con gran libertad dentro del país y fuera del país. Obtuvo la identidad de Pedro Hoffman Sáenz. La familia Hoffman Sáenz es una familia sucrense que se vio sorprendida cuando sus apellidos aparecieron en la crónica policial. Desde el 2009, reitero, utiliza ese nombre. Entonces, por haber obtenido un carnet de identidad con ese nombre falso, pasaporte, certificado de nacimiento que le permitió sacar los otros documentos de identidad, tiene entonces su primer proceso. El segundo proceso, porque le encontraron 17 propiedades, a cada cual más grande y lujosa, vehículos, en fin, todavía no se ha establecido la cuantía de las propiedades que han sido decomisadas. Lo están procesando por legitimación de ganancias ilícitas, es decir, desde el punto de vista judicial, un regalo. Y el tercer proceso tiene que ver con la familia Hoffman Sáenz. La señora que aparece como madre de Pedro Hoffman Sáenz se ha presentado ante un juzgado en Sucre para la negación de maternidad. Es un proceso que se abre, que está a tiempo, porque la norma dice 6 meses después de que usted se enteró de que no es madre o padre de quien dice que es su hijo, pues usted puede abrir un proceso de negación de maternidad. Rarísimo, pero la señora está ofendidísima de que sus apellidos hubiesen sido utilizados por un narcotraficante, porque se lo conoce a Pedro Montenegro Paz como narcotraficante, pero no, en el país no hay ninguna acusación formal, ningún proceso por narcotráfico. De tal modo que hay estos 3 procesos y una investigación por narcotráfico. Pero todo el mundo sabe que es el capo del narcotráfico, por eso ya la policía procedió no solo a allanar viviendas, haciendas, fincas, sino a incautar esos bienes y pasarlos a DIPROVE, a la Oficina de Bienes Incautados del Narcotráfico. No hay proceso abierto, pero ya, como es un hecho que es un narcotraficante y que ha caído en desgracia, muy protegido puede ser, pero cayó en desgracia, y entonces la policía, sus anteriores encubridores, hoy están ocupando las viviendas. Supuestamente en este proceso legal en el que se incautan bienes, pasan a ser custodiados por DIPROVE, DIPROVE que depende del Ministerio de Gobierno también, dispone de estos bienes. Normalmente hacen Troya con estos bienes, ¿no? Vehículos pasan a propiedad de los capos de la policía, funcionarios públicos, distribuyen, regalan, etc. Bueno, pero en este caso
no ha pasado mucho tiempo porque una de las casas que fue allanada y estaba incautada por la FELC N, es decir, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, resulta que fue asaltada. Se llevaron todo, empezando por televisores, electrodomésticos, limpiaron la casa. ¿Quién es? La policía. Viene la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y dice, claro, ¿qué podemos hacer si estaba bajo la custodia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico? Ellos son los responsables, claro que son los responsables. ¿Y van a investigar? No, no van a investigar si son ellos mismos, se llevaron todo. Dos casas sobresalen de estas incautaciones. La residencia donde vivía Pedro Montenegro Paz con su mujer, Esther Arteaga, ahora también detenida. También fueron allanadas las casas de el padre de Esther, de la madre de Esther. En la nómina de detenidos aparece pues la hermana y la madre de Esther, es decir, la suegra de Pedro Montenegro, en fin. Bueno, pero estábamos hablando de las casas, son una casa y una finca, pero no está a mucha distancia de la capital. Son dos bienes lujosos, como no puede ser de otra forma. La casa está en la zona es en la comunidad Los Almendros, zona Valle Sánchez, es la casa, digamos, la finca, pero a lo narco, ¿no? Con piscina, con jacuzzi, tremendo parrillero, bueno, como cuando hay plata, nada es imposible. Tiene un edificio de 5 pisos. Cuando lo allanaron, en esos días en los que la policía dice que lo buscaba, pues no encontraron nada. Cada vez que allanaban una casa ya no había nadie, pero sí habían muchas cositas que desaparecieron y bien la policía tomó control de los mismos. Y una lujosa vivienda ahora en manos de Dircavi en la zona Las Palmas de Santa Cruz, además de otros bienes, carros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es importante, que Pedro Montenegro Paz no está siendo procesado por narcotráfico, aunque sus bienes ya fueron incautados por la dirección que incauta bienes a los narcotraficantes. Este es un favor. Si logra una sentencia, por ejemplo, por la falsificación del carnet de identidad, que él no lo falsificó la policía. Al final de cuentas, Pedro Montenegro manejaba la policía, pero si lo sentencian a 4, 5, 6 años, que haciéndose el duro, el ministro de Gobierno dice 6 años, bueno, 6 años es nada, no le hacen un favor porque al sentenciarlo acá, tiene primero que cumplir su condena aquí y en consecuencia no lo extraditan al Brasil, donde le esperan como mínimo 25 años de prisión. ¿Y en qué prisión? ¿No? De tal modo que solo estos hechos que le acabo de mencionar, el que no esté procesado por narcotráfico, el que posiblemente lo sentencien a 6 años de prisión, es un favor, es parte del encubrimiento que el Estado boliviano le ha dado a uno de los narcos más pesados, que se llama Pedro Montenegro Paz. ¿Hubo solicitud de extradición al Brasil? Sí, señor. La solicitud se presentó el 2013, se procesó ante la Corte Suprema y el 2015 la Corte Suprema, esta es una linda historia, emite una sentencia firmada por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, los 9 vocales firman, es decir, una sentencia de unanimidad por la que se instruye la detención preventiva con fines de extradición. Es decir, lo tenían que agarrar y poner en la frontera, entregar a las autoridades del Brasil.
Ya le cuento por qué Brasil pidió la extradición. Ese es el plato fuerte. Bueno, ¿qué pasó? ¿Lo detuvieron? Sí, lo detuvieron. Estando detenido el 16, no fue de inmediata la detención, pero la policía lo detuvo. Y estaba detenido y entonces eh, Pedro Montenegro Paz, a través de su abogado, se va a Cotoca ante el juez de sentencia de niñez y adolescencia. No es divertido. De Cotoca, ¿verdad? El juez Federico Jiménez Rúa. El juez Jiménez Rúa ordena la inmediata libertad de Pedro Montenegro Paz, que en los papeles y frente a los ojos de este juez está la orden de la Corte Suprema de detenerlo por tráfico de drogas. Es decir, ahí no hay duda. Pero Federico Jiménez Rúa decide liberarlo, supuestamente porque en esa resolución de la Corte Suprema, la 075/2015, no hay orden de detención, que alega el juez Federico Jiménez Rúa que la orden de la Corte Suprema no decía deténgase a Pedro Montenegro Paz, no decía se ordena la detención preventiva con fines de extradición. Alguien, es decir, uno no puede acusar, ¿verdad? Pero al juzgado de Federico Jiménez Rúa, juez de sentencia de niñez y adolescencia, le llega una orden de la Suprema que no es una orden, es una sentencia que no dice nada, no ordena la detención ni ordena el objetivo de la detención, que es la extradición. Inmediatamente, Federico Jiménez Rúa instruye a Interpol sacar al narcotraficante Pedro Montenegro Paz de la lista de los buscados, no sé si los más buscados, pero sacarlo de la lista de los buscados, y por lo tanto la Interpol limpia sus listas y borra a Pedro Montenegro Paz. A partir de entonces, que es el 2016, no hay cargos de narcotráfico contra Montenegro Paz, ni nadie lo busca, ya más nadie lo busca. El Tribunal Supremo de Justicia, al haberse enterado de la determinación de este juez Federico Jiménez Rúa, y reitero el nombre por si alguien lo detiene, ordena la revocatoria de esa determinación y ordena nuevamente que se ponga en vigencia el fallo del tribunal tal como era, es decir, con orden de aprehensión con fines de extradición, pero ya no se da a conocer, ya la revocatoria, queda la revocatoria, pero nadie más se mueve para que esa revocatoria signifique una nueva orden de detención. Ya no se libra ninguna orden de detención. Entonces, se prevé que el propio abogado de Montenegro Paz borró, es decir, falsificó, adulteró el fallo de la Corte Suprema, o fue el juez Federico Jiménez Rúa el que adulteró esto. Por supuesto, nada es gratis en este mundo, para favorecer a Pedro Montenegro Paz. Es de ese modo que este sujeto empieza a campearse y a controlar absolutamente todo lo que necesita controlar. ¿Qué necesita controlar? La policía y los juzgados. Dentro de la policía, los puestos claves vinculados, por supuesto, al gobierno, al MAS, etc. El propio ministro de Gobierno, que ha intentado tomar distancia del caso y decir que no tiene nada que ver, inmediatamente después de que Pedro Montenegro Paz, el 11 de mayo, se entregó a la policía, marzo, perdón, se entrega a la policía, hace un organigrama policial para ver quiénes están metidos y quiénes no, y claro, salta
el nombre de un exdiputado del MAS, Franklin Garbizú Junco, que era el que le hacía los favores políticos en Santa Cruz. Y los jueces, es interesante, los jueces. Joyce Lisette Choquerriba Sosa, una abogada que quiso ser miembro del Poder Judicial, estaba en la campaña en las judiciales, e hizo su spot en la propia casa de Montenegro. Y dijo que sí, que tenía amistad con la mujer, Jennifer Rodríguez Vargas, y su esposo. Bueno, es que su esposo es el narco número 1, una juez. Una vocal de Santa Cruz, Darwin Vargas Vargas, que también aparece en el organigrama de los narcovinculados, jueces narcovinculados, que mandó una carta diciendo, ¿yo cuándo? No tengo ninguna responsabilidad alguna. El juez cuarto de sentencia en lo penal, Juan José Paniagua, que dijo lo mismo, yo no tengo nada que ver, no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Y resulta que en su declaración de bienes ante la Contraloría, el propio Juan José Paniagua había declarado que tenía una deuda de 350.000 bolivianos con un señor Pedro Montenegro Paz. ¿Qué tal, Pescotis? Una abogada, expresidenta del Consejo de la Magistratura del Beni, gran contacto, María Belén Laguna Rojas. Estos son los contactos del propio gobierno, dice, estos son los contactos. Aquí, como usted puede ver, no aparece el juez que está más comprometido, el que utiliza un instrumento falsificado de la Corte Suprema y el que le borra los datos en la Interpol y el que lo pone libre, Federico Jiménez Rúa. Ese no aparece en la nómina de los jueces narcovinculados. Policías, usted ya sabe que hay 2 jefes policiales de primera línea. Gonzalo Medina, no es cualquier cosa Gonzalo Medina. Gonzalo Medina es la primera autoridad policial en Santa Cruz. Hacía y deshacía, un hombre temido. Es el que dirige el operativo cuando se produce un asalto en la joyería Eurocromos y deja 5 muertos, entre ellos a Lorena, la gerente de la joyería, que la mata la policía. La podían salvar si hubiera tenido asistencia médica pronta, pero no la asisten, la dejan morir en la calle. Y luego viene otro policía, que esto es instrucción de Medina, es decir, que una metodología de narcotraficante, ¿verdad? Y va disparando a todo sobreviviente que quedó después del asalto. Pam, pam, matan a todos o les dan tiros de gracia. Uno de ellos, empleado de la joyería, por suerte sobrevivió y es el que relata lo que le estoy comentando. Bueno, Medina era mano derecha, obvio, mano derecha del ministro de Gobierno en Santa Cruz. Tan mano derecha que era mejor dejarlo ahí. Medina fue ratificado 3 años consecutivos como el director de la FELC, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ¿qué tal?, de Santa Cruz. Esto es irregular. Como usted sabe, los cargos en la policía cambian, los hombres que ejercen esos cargos cambian todos los años. Con la orden de destinos se cambia el comandante y el comandante elabora una nueva orden de destinos, de tal modo que todos tienen que rotar. El único que no rotaba, Medina. Entonces, el destituido comandante de la policía, Rómulo Delgado, le preguntan, pues, de rigor en la FELC, ¿por qué ratificó usted a Medina por 3er año consecutivo? Y él dice, porque recibí una llamada del viceministro que me dijo que era orden política del ministro que yo lo ratifique. Dice Delgado que él ya tenía otro candidato para ese cargo, pero que no lo pudo posesionar porque había esa orden. El viceministro lo llama por teléfono y le da la instrucción de ratificarlo. De tal modo que Medina trabajaba
directamente con el ministro de Gobierno. Ahora, el ministro de Gobierno dice, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Verdad? Pero esta es declaración de Rómulo Delgado. Si cree que esto no es cierto, que le pida cuentas a Rómulo Delgado. Rómulo Delgado fue destituido cuando Rómulo Delgado, que tenía 4 meses en el cargo, empieza a investigar a Medina y a Fernando Moreira, que también es otro alto capo policial, en Santa Cruz. Los empieza a investigar tibiamente, es decir, hace un gesto de intención de investigarlos e inmediatamente es destituido y posesionan a su sucesor en el acto sobre el pucho y él queda absolutamente descolocado. Después dice el director de la FELC Nacional que Delgado lo llamó 3 veces, que era evidente que le estaba grabando la declaración. Y en esa conversación grabada entre pues, el destituido Rómulo Delgado y el que todavía queda en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a nivel nacional, este último le pregunta, ¿y por qué crees que te han destituido? Y él dice, no sé, lo único posible es que empecé a investigar a Medina y seguramente por eso me han destituido. Es una razón que explica la secuencia de los hechos que vienen a continuación. Esa llamada es del 5 de abril, el 12 de abril estalla el caso. ¿Cuál es el caso? El que los bolivianos nos enteramos que hay un gran narcotraficante en el país que recibía la protección de la policía, de los jueces, y que el ministro de Gobierno no sabía nada. Eso ya es muy grave. Por lo menos eso dice el ministro de Gobierno. Pero que Medina estaba metido en narcotráfico, bueno, luego sale los hechos que realmente nos dejan sorprendidos. Medina condecoró al narcotraficante, le hizo un acto de condecoración, luego lo justifica, dice, es que regaló un campo deportivo y como hizo esta donación, pues lo hemos condecorado, yo no sabía que era narcotraficante. Y luego lo condecora la DIPROVE, y luego el Comando Departamental de la Policía. Estaba en todos los niveles. Bueno, pero Medina no solo condecoró a Montenegro Paz, sino a otros que tenían antecedentes de narcotráfico. Rudy Sandoval Suárez, René Navia Gorena, Enrique Villarreal y Patricia Granizo, una pareja, él colombiano y ella ecuatoriana, que tienen antecedentes de narcotráfico, y otros 15, es decir, era el que entregaba medallas a cuanto narco aparecía por Santa Cruz. Usted es narco, vaya a la FELC, mire, ahí tiene una medalla para usted. Pues ahí Medina lo condecora. Condecoró a 15 narcos, ¿qué le parece? Bueno, es decir, Medina era el eje de la prepotencia, la autoridad intocable de Santa Cruz. Ahora está enfermo, pues cayó en desgracia, etcétera, etcétera, etcétera. Medina trabajaba directamente con Fernando Moreira, que también está detenido, Kurt Brunn y el hijastro de Medina, Robin Justiniano, que es abogado. Bueno, todos ellos estuvieron de parranda en Cartagena. ¡Qué carnavales! Con la respectiva esposa de Medina, se fueron a Cartagena. Alguien dijo que Pedro Montenegro Paz había gastado $19,000. No, pues solo si eran 18, ¿cómo van a gastar menos de $1,000 per cápita? No, pues en pasajes, hoteles, farra, comida. Eso fue un bacanal, ¿no? Es decir, lo último que le preocupaba
a Montenegro Paz es la plata, porque hizo mucha plata, mucha plata. El narcotráfico le dejó muchas ganancias, algo de eso se ve en sus bienes, pero la verdad que invitar a unos carnavales inolvidables en Cartagena a la policía era una rutina, porque hacía unas fiestas formidables, la crema innata de los poderosos de Santa Cruz, no los sectores tradicionalmente poderosos, me refiero a los agroindustriales, no, me refiero al poder de la policía, a este diputado del MAS, en fin, jueces, fiscales, ¿verdad? Todos de parranda con la plata del narcotráfico. Eh, entonces puntualizo los hechos de encubrimiento. Este hombre estaba acusado de narcotráfico desde el 2013, cuando el Brasil presenta una solicitud de detención y extradición. El 15 hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que se proceda, que lo detengan y lo extraditen. Bueno, de tal modo que se sabía que era un narco poderoso. Es decir, usted que no tiene por qué ver expedientes policiales, no tenía por qué saber ni por qué leer la prensa cruceña y enterarse de estos hechos. Pero el ministro de Gobierno sí, es su obligación, porque además tiene todo un aparataje de policías, de informantes, de gente llamada de inteligencia, que tiene que informarle quiénes son pues los narcos más pesados del país, los más buscados, etc. Pero el ministro dice que no sabía nada. La Corte Suprema sí sabía. Y como ya le conté, esa orden de extradición, fruto del andamiaje de protección, fruto de los sobornos que Pedro Montenegro Paz pagaba, no solo evitó que lo liberaran, porque lo detuvieron por un tiempo, lo liberaran, sino que se limpiaran todos sus datos, se limpiaran todos sus datos. Él es un narco poderoso desde el 2009. El 2009 la policía ya le entrega todos los papeles con el nombre de Pedro Hoffman Sáenz. Entonces, son muchos años de actividad en el narcotráfico. Y la protección llega a estos festines, a que entre y sale de la policía, toma cerveza en la plaza con la policía. Es decir, es un hombre que tiene controlada la principal capital del país, que es Santa Cruz. Y tiene como su subordinado a el policía, que es mano derecha del ministro de Gobierno. No sabemos si a través de él al ministro de Gobierno, pero el ministro de Gobierno destituye al policía que intenta investigar el caso. ¡Pum! Eso no es encubrimiento. No sé, pero ese es el hecho concreto, que ni bien Rómulo Delgado intentó abrir investigación contra los policías vinculados a Montenegro Paz, resulta que el investigador es el destituido. La aparición de la fotografía es lo que impidió que este caso sea encubierto. El ministro niega que Rómulo Delgado hubiera sido destituido porque intentó investigar a Medina. Está bien, ¿qué otra cosa puede decir? Pero si eso no es suficiente, es decir, que desde el 9 operaba en grande Pedro Montenegro Paz. El gobierno, la policía y su ministro de Gobierno y todos los instrumentos de lucha contra el narcotráfico no se dieron por enterado. Después tienen que enterarse porque viene la solicitud de extradición y tampoco se dan por enterados. Después cambian el fallo de la Corte Suprema, un juez borra la frasecita que dice deténganse con fines de extradición y ahí quedó el asunto. Después Pedro Montenegro entra y sale de la policía, de los estrados judiciales, hace campaña para algunas abogadas para que sean magistradas de la Corte Suprema, bueno, ¿no? Paga
festines, fiestas, se va de jarana a Cartagena, el ministro de Gobierno no se entera. Y por si fuera poco, cuando lo detienen, cuando es detenido, no lo detienen porque se supone que lo buscaban, pero no lo encontraban. Pero al final de cuentas, Pedro Montenegro Paz el 11 de marzo se entrega a la policía en Santa Cruz, va a la policía que tanto conoce, acompañado de su abogado, y bueno, y lo acusan por falsificación de su carnet de identidad. ¿No es esto encubrimiento? Mire, ¿se acuerda de un italiano que estaba radicando en Santa Cruz? Y de repente los italianos piden su extradición. Habían pedido su extradición mientras radicaba en el Brasil. Se escapó del Brasil, entró a Santa Cruz, radicó en Santa Cruz. Y de repente los italianos dicen, mira, a estito, por favor, mándemelo porque está acusado de terrorismo. ¿Y qué hace Romero? Lo detiene y a la media hora estaba en el aeropuerto, 12 horas después en Italia, preso. Es decir, no tuvo ningún problema de erradicar al italiano terrorista de izquierda, se le abrió una crítica dentro de cómo, no sé qué, pero nada, no hizo ningún problema. Pero a Montenegro Paz, mire, 2 procesos, ahora 3 con el de la señora, su falsa mamá, y no lo van a extraditar, no lo van a extraditar. Eso hace suponer que la entrega estuvo acordada, que la entrega fue pactada para precisamente continuar con todos estos pasos que muestran una conducta de protección, no podemos decir consciente o inconsciente, pero que de todas las conductas del gobierno, de la policía y de los jueces se benefició Pedro Montenegro, se benefició. Bueno, último capítulo. ¿Quién es? ¿De qué lo persiguen en el Brasil? Bueno, le comento, Pedro Montenegro no es un tribilín del narcotráfico. Es el proveedor mayorista a una de las mafias, no, a una de las mafias, no, a la mafia más grande de narcotráfico del mundo. Es la mafia italiana de Calabria, que se llama el Grupo 'Ndrangheta, no sé si pronunció bien, no sé cómo se pronunciará, Grupo 'Ndrangheta. Hay un estudio de, bueno, especialistas que están con protección policial, que han hecho un estudio sobre la mafia calabresa. Dicen que es la más grande mafia globalizada y poderosa del mundo. Un fiscal, Nicola Gratteri, y un profesor, Antonio Nicaso, escribieron un libro que se llama Historia secreta de la 'Ndrangheta, un largo y oscuro caso de sangre y poder. ¿Cuál es la conclusión de estos investigadores? Que no hay posibilidad de que la mafia pueda operar sin la protección del poder. Es más, el poder tiene en la mafia un brazo armado. Bueno, esta mafia controla el 80% del tráfico de cocaína del planeta y especialmente la de Europa. Trabaja silenciosamente. No es tan ruidosa como la mafia mexicana, que se abre paso a tiros. Ellos prefieren, ¿me entiende?, abrir restaurantes de pizza, heladerías italianas muy famosas que venden productos muy sabrosos, hoteles de lujo para lavar el dinero del narcotráfico. En concreto, el puente de la cocaína hacia Italia es cocaína por toneladas que salen de Bolivia, suma la producción del Perú, sale por tierra hacia Santa Cruz, tienen puestos de almacenamiento y llegan hasta el puerto de Santos en Sao Paulo. El puerto de Santos es el más grande de Sudamérica. Santos se encuentra en el estado de Sao Paulo y allí es la base de esta red de narcotraficantes que tiene brasileños, bolivianos, peruanos. Bueno, entre ellos
Pedro Montenegro Paz, que es el proveedor de la droga, el proveedor de la droga. El 2010, la Fiscalía Italiana empezó esta investigación y el 2014 lanzaron este operativo que se llama Monte Pollino. Fue un operativo que se lanzó en simultáneo en 9 países. En San Paulo, 70 policías salieron a la casa y encontraron, primero, 6 detenidos en flagrancia, en total 12 detenidos, 10 en el Brasil, 1 en España, otro en Italia, 8 prófugos en Brasil y en el exterior. Además de eso, 6 detenidos en flagrancia, y ahí entra Pedro Montenegro Paz, que estaban, ¿no?, con 1 tonelada 300 gramos, en realidad es 1 tonelada 320 kilos, exactamente, y $760,000 los agarraron, pescotis. Pedro Montenegro Paz logra escapar y se vuelve a Bolivia con toda la historia que ya le conté. Entonces, era Pedro Montenegro Paz el proveedor de la droga, no minorista, no es el que usa mulas, mujeres que llevan 1 kilo en su estómago, no, esto es en grande. Lo encontraron con 1 tonelada 320 kilos. ¿Cuántas toneladas habrá exportado? ¿Cuántas? Ese cargamento, el que le encontraron, tenía un valor de $60 millones. 60 millones de dólares. El 16 hicieron otro operativo, también organizado por la policía italiana, con el mismo nombre, Monte Pollino, y detuvieron a otros, en fin. Pero está claro que la fuente de la droga es Bolivia y el Perú. Y que como Bolivia es fronteriza con el Brasil, la droga cruza por el departamento de Santa Cruz hacia el Brasil. ¿Quién es el que ha seguido exportando esta droga? Pues Pedro Montenegro Paz. Porque no crean que después de este pedido de extradición del Brasil y después de la Suprema dictó la orden de extradición, él se convirtió en un chico bueno. No, es cierto que entró a la universidad, ¿no? El 14 egresó de abogado, el 17 en realidad obtuvo su diploma de abogado, es abogado, intentó estudiar administración de empresas, tiene una comparsa porque participa, le encantan los carnavales, Niquelado se llama su comparsa, tiene una tienda de ropa, no, pero nada de eso era su actividad principal. La actividad principal es que es la base que sustenta la organización criminal de narcotráfico más grande del planeta. Estamos hablando de los pesos pesados. Estamos frente a un tiburón que se comió la policía, los jueces, la fiscalía y quién sabe cuántas cosas más por arriba. Y aquí termino mi informe sobre Pedro Montenegro Paz. Le agradezco mucho y con otro informe estaré mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.